¿Cuál es la experiencia más espeluznante de tu vida? Abrí la puerta de mi habitación una noche para ir y llenar mi botella de agua. En el otro extremo del corredor vi una extraña silueta sombría, a unos metros de altura, oscuro, y sentí que me estaba mirando. Estoy inmediatamente alarmado, pero solo mira por un segundo, hasta que comience a moverse. Directo hacia mí. Yo, en ese momento, un hombre de 20 años, gritaba como una niña en una montaña rusa cuando comenzó a correr hacia mí. Resulta que mi hermana salió a fumar y un galgo al azar simplemente apareció y se dejó entrar. Siempre recordaré el chorro de sus pequeñas patas espeluznantes. Una vez, estaba en casa de un amigo en la noche. Nos dimos cuenta que algo se movía afuera. Miramos por la ventana y vi una sombra. La cosa se acercó y, por un momento, pensé que era un animal extraño. Resultó ser su gato que había salido a explorar. La tensión fue innecesaria, pero esos segundos de duda siempre se quedan grabados. La vida es rara a veces, pero a veces se ríe de uno. Solía vivir en este pequeño apartamento de mierda en un vecindario de mierda. Solo 3 calles se jactaron del primer asesinato del año justo después de la medianoche el día de Año Nuevo. De todos modos, el lugar estaba por encima de un restaurante y el contenedor de basura estaba justo contra la pared del edificio. Desde allí, podría saltar absolutamente en la parte superior y obtener acceso al techo del primer piso que resultó estar justo afuera de la ventana de mi habitación. Un día, noté que había un ojo rastreado en la mugre en el exterior de la ventana. Comencé a dormir en la sala de estar después de eso con un martillo. Eso suena inquietante. Vivir en un lugar así debe ser estresante. Aunque la idea de una mirada espía afuera es rara, dormir con un martillo es un enfoque interesante. Nunca se sabe qué tipo de cosas pueden ocurrir en una vecindad así. Cambiar de habitación suena lógico. A veces, los lugares influyen mucho en cómo nos sentimos. Es bueno que tomaste precauciones. Cuando tenía alrededor de 6 a 7, mi papá me dio este juguete de jirafa que balanceaba su cabeza y cantaba esta canción llamada Naranja Dulce, Limón Partido. Esto era de cuando solía vivir en Colombia. Primero pensé en nada de eso, pero cuando estaba tratando de dormir por la noche, me aconsejaría que la jirafa giraba lentamente, que me puso en cuello para mirarme. Cada vez que sucedía eso, no podía moverme ni gritar. Me sentí encerrado en la posición en la que estaba. Creo que duró 1 minuto o 2, pero se sentía como horas. Años más tarde, me doy cuenta de que fue la parálisis del sueño. Eso suena curioso. Recuerdo que en mi infancia también tuve una experiencia extraña con un juguete. Tenía un robot que hacía ruidos raros y algunas noches parecía cobrar vida. No tuve parálisis del sueño, pero a veces me despertaba con la sensación de que había algo en la habitación. Con el tiempo, entendí que era solo mi imaginación. Es interesante cómo esos recuerdos pueden afectarnos de tal manera. No un incidente, sino alrededor de 100. Durante aproximadamente 3 años, me quemaría una bombilla sobre mi cabeza una vez por semana. No se apague, sino que se quema por completo. Incluso sucedió 2 veces en un viaje a casa a unas 7 millas de distancia. Tengo testigos de hasta 5 bombillas que se queman sobre mi cabeza en una noche. Cuando era joven, tuve una experiencia completamente diferente. Siempre solía bromear con amigos en un puente que visitábamos a menudo. Cada vez que pasaba, una luz determinada se encendía. Intentaron imitarlo, pero solo sucedía cuando yo lo hacía. Esto también ocurría con varias luces en la ciudad. En esos momentos, creía que era una especie de ángel guardián, considerando las numerosas situaciones peligrosas que había enfrentado. Mi hermana y yo estábamos visitando recientemente un antiguo hotel en el campo en el que nos habíamos quedado, para la boda de nuestro padre. Habíamos regresado a la habitación después del desayuno para empacar nuestras cosas y, mientras mi hermana desbloqueaba la puerta, ambos miramos a nuestra izquierda a la escalera. Allí, bajando por las escaleras, había 2 mujeres de mediana edad. La primera rubia como yo, la segunda morena como mi hermana. Y ambos usan los mismos atuendos que nosotros. Exactamente lo mismo. Hasta los botones de mi falda. Obviamente, primero llegaron a la recepción y mis abuelos pensaron que éramos nosotros hasta que notaron que eran mayores. Todavía estoy esperando ser negro para encontrar nuestros doppelgangers más antiguos. Eso suena a una situación curiosa. A veces la vida tiene estas coincidencias raras. Imagino la sorpresa al ver a esas mujeres vestidas igual. Puede ser un instante gracioso, pero también un poco desconcertante. Me imagino a tus abuelos intentando averiguar quién es quién. Es un buen tema para recordar en la próxima reunión familiar, definitivamente. Todos tienen algún momento extraño que compartir.
cuando tenía como 6 años. Estaba jugando afuera en la nieve en mi patio delantero junto a la acera con mi primo cuando alguien con la cara pintada de blanco y con una sudadera con capucha negra que me detuvo frente a mí. No mucho después de que él hiciera esto, mi madre, la pantalla en la puerta de mi tormenta y comenzó a decirme algo. Cuando ella hizo esto, él se fue inmediatamente. Recuerdo una vez cuando tenía unos 6 años, jugando en la nieve con mi primo. De repente, apareció un tipo con la cara pintada de blanco y una sudadera negra. No pasó mucho tiempo y mi mamá bajó la pantalla de la puerta y empezó a hablarme. En ese momento, el tipo se fue. Fue extraño y nunca supe qué quería. Simplemente seguimos jugando y nunca lo volvimos a ver. Estaba solo en casa, tal vez alrededor del mediodía. Estaba sentado en el sofá con mis 2 perros y escuché un arroyo de la cocina. Al principio creo que son solo ruidos de la casa porque tiene casi 100 años. Pero decidí mirar de todos modos. Cuando llego a la cocina, la puerta del sótano está abierta. Recordé que estaba cerrado cuando obtuve comida porque puedes abrir la despensa si la puerta del sótano está abierta. Miro desde la parte superior de las escaleras y no veo nada, así que cierro la puerta y vuelvo a lo que estaba haciendo. Aproximadamente 1 hora después, escuché el arroyo nuevamente. Ve y mira la puerta del sótano abierta. Lo cierro y pongo una silla frente a ella para evitar que se abra. Todavía no tengo idea de cómo o por qué se abrió por sí solo. Eso me recuerda a una vez que estaba en casa solo. Estaba viendo televisión y de repente escuché un ruido en la cocina. Fui a revisar y la puerta del sótano estaba abierta, lo cual me pareció raro porque estaba seguro de haberla cerrado. La cerré de nuevo y puse una silla frente a ella. Aún no sé cómo se abrió. A veces las casas viejas tienen sus misterios. Al crecer, mi grupo de amigos vivía en el mismo vecindario. Una vez durante la universidad, todos volvimos a casa y salimos a una cerveza. Esta pregunta se planteó y uno de mis amigos se puso realmente serio y nos dijo que, mientras crecía a veces mientras estaba acostado en la cama, 2 caras brillantes lo mirarían desde su ventana. Cuando gritaba o huyera para que sus padres desaparecieran. Su hermano pequeño y mi otro amigo comenzaron a romperse, y él respondió que no estaba mintiendo, hablaba en serio. Su hermano pequeño y mi otro amigo, que vivía a un par de puertas de él, dijeron que a veces solían escabullirse, romper palitos brillantes y frotarlo en sus caras, y hacer caras en su ventana. Era realmente dramático y tenía un grito de tono alto, así que fue divertido asustarlo. Nunca le dijeron hasta entonces. Jaja. Me acuerdo de una vez en la universidad, un amigo contó que veía caras brillantes en su ventana. Se lo tomó muy en serio, pero su hermano y otro amigo se empezaron a reír. Resulta que ellos hacían eso a propósito con los Tex. El tipo tenía un grito muy agudo y les encantaba asustarlo. Al final, nunca se lo habían dicho hasta ese momento. Fue un buen momento, solo risas. Estaba en las catacumbas de Edimburgo en una gira de fantasmas con mi universidad, y nos llevaron a una habitación que tenía una especie de loft de piedra tomando la mitad de la habitación con una puerta bloqueada debajo de ella. Había estado en una gira similar antes, y sabía que apagarían la luz, así que cuando lo hicieron golpeé a alguien en el hombro para asustarlos. En el momento en que lo hice, sentí una sensación tan enojada proveniente del loft de piedra que terminé presionando contra la chica que había intentado asustar. Mi cabello estaba de fin. Alguien no quería que robara el susto. Me pasó algo parecido en un tour de fantasmas una vez. Estábamos en un lugar oscuro y silente, y la atmósfera se sentía muy pesada. Intenté ser gracioso y hacer un comentario, pero un escalofrío me recorrió cuando sentí que algo estaba observando. Al final, terminé callado, mirando a todos con la misma expresión de incomodidad. A veces, es mejor dejar las bromas para otro momento. Mi esposo y yo fuimos a un vistazo a nuestra ciudad cuando estábamos saliendo. Conduje cuesta arriba para ir al estacionamiento y ver las luces de la ciudad, pero llegamos allí y ya está este automóvil estacionado allí. Por alguna razón, en el momento en que veo el auto, tengo esta horrible sensación en mi entraña. Intento cepillarlo, soy una persona paranoica, pero la sensación no desaparecerá. Me doy la vuelta y miro Miso y digo, tengo un sentimiento realmente malo sobre ese auto, y él también responde, yo también. Desde allí, giramos el auto y salimos de allí. Todavía no estoy seguro hasta el día de hoy si hubiéramos estado en peligro o si nos hubiéramos encontrado con algo, pero si ambos tuviéramos un mal presentimiento, parecía que era algo bueno que nos quedamos cuando lo hicimos. A veces, hay situaciones extrañas que simplemente no se pueden ignorar. Recuerdo que una vez fui con un amigo a un lugar alto para ver la ciudad. Al llegar, notamos un coche que nos dio mala espina, aunque no había nada específico.
Ambos sentimos esa inquietud y decidimos irnos. A veces es mejor confiar en tus instintos, aunque no puedas explicar por qué. Tenía como 8 a 9 años. Me desperté en medio de la noche y de pie junto a mi cama, mirando el payaso. Tenía un poco el cuerpo de esas muñecas de saco y tenía cabello rubio rizado, formas de diamantes negros alrededor de los ojos y lápiz labial rojo. Probablemente solo estaba viendo las cosas, ya que solo las vi por una fracción de segundo y estaba oscuro. Pero era aterrador. Aproximadamente a los 5 años, abrí la puerta del armario donde guardábamos las toallas y vi un esqueleto. Cerré de un golpe la puerta y corrí escaleras abajo gritando. La cena estaba lista, así que empecé a comer carne y papas al horno. Fue solo una ilusión, pero lo cierto es que fue aterrador y todavía recuerdo la imagen, incluso han pasado más de 25 años desde entonces. Mis amigos y yo estábamos explorando una casa abandonada en medio del bosque. Eran las 10 en punto por la noche. Escuchamos un grito desde el dormitorio de la casa que todos teníamos linternas y éramos 4 de nosotros. Fuimos a la habitación y vimos a un anciano desnudo rascando una pared mientras gritamos. Salimos aterrorizados y llamamos a la policía que buscaron en la casa y descubrimos que el hombre había escapado de un asilo mental cercano. Tenía problemas mentales y ahora está obteniendo la ayuda que necesita. Es aterrador y desgarrador. ¿Qué pesadillas podrían estar surgiendo en su mente dentro de esa oscura y extraña casa, llevándolo a gritar y rasguñar la pared? Y que ustedes, los niños, llegaran en ese momento y tuvieran la lucidez para pedir ayuda, es admirable. Me desperté en medio de la noche. Sin embargo, supongo que estaba un poco despierto, pero todavía estaba soñando. Así que miro alrededor de mi habitación, y al final de mi cama vi a un niño pálido con cabello rubio y ojos azules, solo sentado en el suelo, descansando su cabeza en la cama junto a mis pies. Inmediatamente comencé a entrar en pánico, entrando en shock, gritando. Comencé a patear y golpear al niño, sin golpearlo, porque no estaba allí, obviamente. Luego encendí las luces y él se había ido. Aunque no era real, estaba asustado de mi mente. Era una noche tranquila cuando me desperté de golpe. Vi a un niño pálido sentado al final de mi cama. Pensé que era un sueño, pero no podía moverme. Empecé a gritar y a actuar como si estuviera peleando, aunque no le estaba tocando. Al encender la luz, el niño desapareció. Aunque, en realidad, no era nada, fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido. A veces, la mente juega trucos raros. 2 historias, ambas le sucedieron a mi madre, que es la menos supersticiosa de todos nosotros. El primero fue cuando vivíamos en Inglaterra. La casa en la que nos estábamos alojando tenía un camino con puertas a ambos lados. Ambos fueron difíciles de abrir a medida que se atascan fácilmente, y una escalera. Una noche, mi mamá bajó las escaleras. Una vez que golpeó el paso inferior, las luces se apagan, se abre una de las puertas y se cierra, siente un viento, la otra puerta abre y cierra, y las luces se encienden. Eso sí, estas son viejas puertas victorianas que se atascan muy fácilmente. El siguiente comienza con mi madre cuando era niña. Es una niña única que crece en Dakota del Norte con padres de helicópteros. Entonces ella crea una amiga imaginaria llamada Thomas que vive en su armario. A mis abuelos no les gusta eso, ya que no es normal, por lo que le consiguieron un gato llamado Thomas. Muchos años después, y mis padres están visitando a mis abuelos en la misma casa, mi hermano mayor está en la habitación de mi madre. Unos días después de llegar, mi hermano está hablando es el nuevo amigo Thomas, que vive en el armario. Es curioso como tu madre, siendo la menos supersticiosa, tuvo esas experiencias. La primera me parece inquietante, esas puertas pesadas y las luces apagándose. Suena a algo sacado de una película. La historia del amigo imaginario también es interesante, el hecho de que tu hermano hable de un Thomas en el mismo lugar, es una coincidencia rara. Hace que te cuestiones si hay algo más en esos recuerdos de la infancia. Heredé una planta de mi tía cuando ella murió. Varios años después, estaba hibernando en un fin de semana caluroso y viendo la primera temporada de Stranger Things. Miré a esta planta y de repente tenía una floración de flores rosadas. Había tenido esta planta durante varios años y nunca antes había tenido flores. Me asustó la mierda de una manera poltergeist. Era un fin de semana caluroso y estaba en casa, viendo Stranger Things. De repente, miré a la planta que heredé de mi tía, que nunca había dado flores. Para mi sorpresa, estaba llena de flores rosas. Fue un momento raro, como una escena de una película de terror. La verdad es que me asustó un poco. A veces, las cosas que menos esperamos pueden sorprendernos.
Una chica con la que estaba hablando en el primer año de la universidad, sin coquetear, literalmente, solo hablando porque compartimos una clase, se acercó a mi mejor amigo en la cafetería que nunca lo conoció. Se sentó con él y procedió a hablar con él sobre mí durante media hora. Ahora nunca le había dicho que él y yo éramos amigos, por lo que ella había pasado por mis amigos de Facebook o etiquetado por las fotos, descubrimos que ambos estábamos en la misma universidad y lo rastreamos para obtener información sobre mí. Ella fue bloqueada poco después. Eso es raro. No sé qué pasa por la mente de la gente a veces. Es como si no tuvieran límites. Buscar a alguien para hablar con su amigo es un movimiento arriesgado. Supongo que solo quería saber más de ti, pero igual, es un poco extraño. Al final, parece que tomaste la mejor decisión al bloquearla. A veces las personas cruzan líneas que no deberían. Fue un episodio de mi parálisis del sueño. Soy introvertido, así que no hablo con muchas personas. Pero tenía un amigo en ese momento. Ella era la persona más cercana para mí, pero una vez que me quedé dormido, vi las peores cosas imaginables. Vi a mi única amiga llorar de rodillas ante mi cama. Mientras una figura oscura estaba parada detrás de ella, pero tuve que sentarme allí y mirar cómo la figura la arrastraba lentamente lejos de mí. Todas estas palabras sobre las que todos dicen están gritando dentro de mi cabeza. Lo siguiente que sé es que me despierto llorando en el piso de mi armario. Eso suena realmente aterrador. La sensación de impotencia en esos momentos es abrumadora. Es extraño cómo los sueños pueden reflejar nuestros temores más profundos. A veces, la mente juega trucos que ni siquiera entendemos. Despertar llorando en un lugar tan cerrado debe haber sido incómodo. Espero que hayas podido hablar con tu amiga después de eso. La conexión con los demás es importante, incluso en momentos oscuros. Bastante seguro de que mi amigo y yo vimos a un sabueso del infierno hace unos 15 años. Conducíamos cerca de la medianoche y vimos lo que parecía un perro enorme, pero sus ojos parecían que estaban reflejando la luz cuando no había luz brillando en ellos, y sus hombros parecían ser más como un humano que un perro. Recuerdo que un amigo y yo vimos algo extraño hace unos 15 años. Estábamos conduciendo cerca de la medianoche y nos topamos con un perro enorme. Sus ojos brillaban sin que hubiera luz y su estructura parecía más humana que canina. Nos quedamos muy confundidos por lo que vimos, y no supimos qué pensar. A veces me pregunto si realmente fue un perro o algo más. Estaba durmiendo en la casa de mis amigos, ella vive en una de esas casas más antiguas. Esto volvió a 8º grado. Mi amigo y yo escuchamos gritos de bebés provenientes de la habitación libre en la que nadie entra. Los dos estábamos asustados por el primer lugar porque ella es la única niña y ¿por qué habría un bebé llorando en la casa? Ambos estábamos demasiado asustados para comprobar, pero abrí la puerta de su habitación para mirar en el pasillo para ver si podía escuchar un ruido y se había ido. Todavía no sabemos qué fue para el día de hoy y eso probablemente sea mejor desconocido. Era una noche cualquiera en casa de una amiga, en una casa vieja. Escuchamos llantos de bebé de un cuarto al que nadie entra. Nos asustamos porque solo era ella en casa. No nos atrevíamos a entrar, pero abrí un poco la puerta para ver si se escuchaba algo y ya no había ruido. A día de hoy, seguimos sin saber qué fue eso y tal vez es mejor no saberlo. Estaba con un par de amigos en un club y decidimos caminar hasta un lugar de comida rápida. En el camino había un tipo sin hogar que comenzó a charlar con uno de mis amigos durante todo el paseo. Eventualmente se fue y no pensé mucho en él, ya que no es raro que una persona sin hogar venga y suplique por un tiempo hasta que obtenga algo de efectivo de nosotros. Ninguno de nosotros nos tenía dinero en efectivo, solo lo suficiente para la entrada del club y nuestras tarjetas para bebidas. Cuando regresamos al club, el tipo comenzó a seguirnos por un tiempo hasta que mi amigo le dijo que se fuera. Antes de que el tipo se fuera, dijo que nos vería más tarde. Todavía me asusta pensando en ello. Esa noche fue rara. Estábamos en el club y luego decidimos ir a comer algo. En el camino, un tipo sin hogar empezó a hablar con uno de mis amigos. Al principio, no le di mucha importancia, pero luego lo vi seguirnos de vuelta. Cuando uno de mis amigos le pidió que se fuera, el tipo dijo que nos vería después. Ahora, cada vez que pienso en eso, me da un poco de escalofrío. En mi casa hay luces que se vuelven rosadas cuando se abre la puerta del garaje. Una noche, cuando estaba solo en casa arriba, bajé las escaleras porque siento hambre y cuando abro la puerta, las luces eran rosa. Al principio no pensé mucho si tal vez estuvieran en marcha cuando alguien se fue, pero luego escucho que algo cae. Busqué en la casa con cautela, pero afortunadamente no había nadie allí. Lo que cayó fue solo en un mal lugar. TLDR, pensé que había un intruso pero no era nada.
Una vez, estaba solo en casa y la luz de la entrada se encendió de golpe. Pensé que alguien había llegado, así que fui a ver. Todo estaba oscuro y callado. Solo era mi gato que había tirado algo del estante. Me quedé aliviado, pero esos momentos te hacen sentir extraño. Esa sensación de que podrías no estar solo. En fin, solo fue mi gato haciendo de las suyas. Experimento una parálisis de sueño muy breve de forma semi de manera regular. Nunca he podido salir y moverme, pero las alucinaciones me atrapan. Casi siempre es una figura muy grande en forma de hombre en mi puerta o parado sobre mí en la cama. El que todavía me asusta es cuando me pongo una forma oscura de un hombre en mi cama que se arrastra hacia adelante para poner su mano sobre mi boca. No estoy seguro de cuánto de lo que hago en respuesta es el sueño o no, pero generalmente puedo gritar de manera muy efectiva pero no hablar. Cuando viví con mis padres por un tiempo, fue vergonzoso y finalmente tuve que decirles que abran la puerta y encienden la luz cuando esto sucede lo suficiente como para despertarlos, porque no puedo hablar bien durante el episodio, así que no puedo decirles qué está pasando hasta que esté despierto. Me sentí horrible al respecto y, sinceramente, esos sueños me molestaron más que el momento en que mi casa fue roto mientras estuve allí. Cuando había un peligro real presente, actué perfectamente. Cuando está en mi cabeza me siento completamente impotente. La parálisis del sueño es algo extraño. A veces me pasa, y es como si el miedo se apoderara de mí. Recuerdo una vez que vi una sombra en la puerta y no podía moverme. Aunque sabía que estaba en casa, el sentimiento era real. Le conté a un amigo sobre mis experiencias y me dijo que le pasaba lo mismo. Es raro cómo lo imaginario puede asustarnos más que lo real, ¿no? Aproximadamente la mitad de una milla detrás de la casa de mis padres, tenemos una antigua propiedad de granja abandonada. Está completo con 2 casas de granjas y 3 graneros, y quedó vacío durante años y todavía lo hace. Solíamos llamarlo, el antiguo granero, por alguna razón y volveríamos y exploraríamos como familia, y cuando mis amigos venían, haríamos lo mismo. Solíamos organizar grandes fiestas de Halloween, y mi papá establecía un sendero embrujado y un viaje de heno allí, fue increíble. Un día, mi mejor amigo y yo volvimos allí, probablemente estábamos en 4º grado si no recuerdo mal. Una de las casas tenía 2 historias, y algunas de las ventanas fueron arrancadas. Decidimos joder y arrojar rocas a las ventanas que les quedaba un poco de vidrio. Después de unos minutos de hacer esto, encuestamos nuestro trabajo y de repente una roca volvió a volar hacia nosotros. Se perdió, pero estábamos asustados. No había forma de que alguien pudiera haber entrado en la casa, o toda la propiedad para el caso, sin que vamos. Nos detuvimos, nos miramos y corrimos hasta mi casa. Toda la propiedad todavía está allí, solo cae a la ruina. Muchos de nosotros en mi familia y muchos de mis amigos siempre hemos dicho que les ha sucedido cosas extrañas, y que han visto cosas que no pueden explicar. De todos modos, sigue siendo un lugar interesante para explorar y mostrar a las personas cuando visitan. Era común ir con mis amigos a la vieja granja detrás de la casa de mis padres. Siempre pasábamos un buen rato ahí, hacíamos fiestas de Halloween y recorridos espeluznantes. Una vez, mi mejor amigo y yo decidimos tirar piedras a las ventanas de una de las casas. De repente, una piedra volvió a volar hacia nosotros. No había nadie más allí. Salimos corriendo, asustados. Aún hoy, muchos dicen que hay cosas raras en ese lugar. Vivo bastante cerca de la costa este y iría, y todavía lo haré, a la playa a menudo. Tenía alrededor de 12 años y decidí salir de nuestro condominio una noche para ver la playa por la noche, ya que pensé que se veía muy bien. Estuve relajándome por un par de minutos cuando uno de los camiones de basura de la playa comenzó a pasar, como lo hacían a menudo a esta hora de la noche. Sin embargo, este se había detenido en el bote de basura frente a mí durante lo que parecía minutos. Estaba confundido pero lo miré. El camión sostenía una lata, pero luego la decepcionó y comenzó a conducir lentamente hacia mí. Decidí que estaba un poco asustado y caminé hacia el camino de salida. El camión de basura comenzó a ganar vapor, así que decidí correr. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero decidí no arriesgarme a nada casi a la acera y darme la vuelta, esperando ver mi trasero paranoico correr de la nada, pero el camión está corriendo por la ruta de salida, así que decido bucear en la acera. El camión se raspa en la curva detrás de mí, y luego se aleja como si no pasara nada. Mi abuelo estaba en la cubierta y vio todo, e inmediatamente se apresuró a ayudarme. Ya no usan esos camiones, pero no voy a la playa por la noche. Una vez también fui a la playa de noche. Tenía unos 13 años. Pensé que sería buena idea ver el mar bajo la luna. Estaba todo tranquilo hasta que escuché un ruido extraño. Miré y vi un grupo de gaviotas volando en círculo, algo raro. También sentí que alguien me miraba. Esa noche, volví corriendo a casa.
Desde entonces, evito ir solo a la playa por la noche. La tranquilidad puede ser engañosa. Mi familia y yo estábamos de vacaciones, en el bosque. El jefe de mi papá nos había dejado pedir prestado su casa de vacaciones, porque él y mi papá estaban cerca. Llegamos allí, y un gran Rottweiler nos ladró y corrió alrededor de nuestro auto. Pronto un anciano vino y se llevó al perro, él era el vecino. Salimos e hicimos lo nuestro. Una noche estábamos viendo una película de terror, porque pensamos que sería divertido, ya que estaba lloviendo y se podía escuchar truenos. Le dije a los demás que iba a tener un poco de leche en la cocina. Obtuve mi leche y lentamente volví a la sala de estar. Cuando entré, miré fuera de la gran puerta de vidrio. Derramé leche sobre mí, porque me asusté mucho. Afuera estaba el vecino y su perro. Rápidamente llamé a mis padres para llamar su atención. Me calmaron y le preguntaron al vecino qué estaba haciendo aquí, tan tarde en la noche. Dijo que no quiso asustarme, y que solo vino a dar algunos huevos. No pude dormir esa noche, por lo que había sucedido. El vecino era un viejo hombre solitario, que no se cuidó de sí mismo. Era un viaje familiar en la cabaña. Todo iba bien hasta que vi al vecino con su perro. Esa noche, mientras mirábamos una película de terror, decidí ir a la cocina. Al volver, vi al hombre en el jardín y me asusté tanto que derramé leche. Llamé a mis padres y, después de calmarme, el vecino explicó que solo quería dar huevos. No pude dormir, pensando en lo raro que era. Era una persona extremadamente paranoica cuando tenía 12 años, así que paranoico tuve un cuchillo de carambit, escuché un fuerte golpe en mi habitación tarde a las 3 de la mañana y desde que por la noche es cuando mis miedos comienzan a amplificar, lo que empeoró fue que siguió apareciendo hasta que tomé mi cuchillo y esperé en la puerta, ir a los ojos fue mi plan, pero no pensé que tengo las bolas para matar a un tipo hasta que me di cuenta de que ese lo yo. Me quedé allí sosteniendo mi cuchillo elevado durante 20 minutos. 2 meses después me doy cuenta de que era un gato en el ático. Cuando tenía 12 años, era bastante paranoico. Una noche, escuché un golpe fuerte en mi habitación a las 3 de la mañana. La ansiedad aumentó, así que agarré un cuchillo y esperé cerca de la puerta. Pensé en atacar, pero dudar me hizo cuestionar si realmente podría hacerlo. Después de 20 minutos de tensión, descubrí que solo era un gato en el ático. A veces, la mente puede hacer que las cosas sean mucho peores de lo que son. Tenía unos 9 o 10 años y estaba hablando por teléfono con mi amigo Jeremy, solo hablaba de videojuegos y estaba a punto de preguntarle si podía venir cuando ambos escuchamos el grito más fuerte de una mujer que he escuchado en mi vida y ambos nos preguntamos ¿le escucharon eso? Ambos dijimos que sí y nos preguntamos si nos estábamos jugando un truco el uno del otro y estoy seguro de que no. Lo fue y en mis años de conocerlo, nunca ha logrado la más mínima broma, así que sí, un poco espeluznante. PS tengo un par de otras historias espeluznantes si a alguien le importa solo preguntar. Era un día normal. Estaba hablando por teléfono con mi amigo, Jeremy. De repente, escuchamos un grito desgarrador, algo extraño. Nos miramos y preguntamos si lo habíamos escuchado. Ambos estábamos confundidos, sin saber si era una broma. Sabía que él nunca hacía trucos. La sensación de inquietud nos envolvió. Fue un momento raro que nunca olvidaré. Si alguien quiere escuchar más historias, solo díganlo. Mi habitación solía ser un comedor, por lo que tiene una gran puerta de vidrio corredizo con una puerta de barra de hierro en el exterior que conduce al patio trasero. Una noche estaba lloviendo y decidí dejar la puerta de vidrio abierta, pero mantenga la varilla de hierro cerrado para poder disfrutar del olor y el sonido de la lluvia. Mientras estaba acostado en la cama, vi que las cortinas se movían y pensé que podía ver algo, así que agarré mi teléfono y encendí la linterna. Acabo de ver este salto de figura corto barra diagonal pequeño cuando lo encendí y eso me envió un ola de miedo. Resultó ser mi perro. Es un husky, no es que importe, y acababa de deslizar a través de las barras de hierro de la barra en mi habitación. Se sorprendió como yo cuando se encendió la linterna. Una vez, tenía la puerta de vidrio de mi cuarto abierta para disfrutar de la lluvia. De repente, vi algo moverse entre las cortinas. Agarré mi teléfono, encendí la linterna y vi una figura pequeña saltar. Sentí miedo. Resultó ser mi perro, un husky, que había entrado por las barras de hierro. Se asustó tanto como yo con la luz. Fue un momento extraño, pero al final fue solo él. Recuerdo que cuando era un adolescente tuve que ir por un carril de la oscuridad para buscar nuestros caballos desde un campo. Había una historia sobre el fantasma de una dama gris que se ve en este carril. Siempre pensé en esto y siempre solía correr tan rápido como podía. Una noche de luna realmente brillante llegué al campo y vi una forma debajo del seto que, para mí,
Parecía una mujer que llevaba una gran falda ondulante. Me congelé por lo que parecían años y todo lo que pude escuchar era bombear sangre en mi cabeza. Estaba pensando, en realidad estoy viendo un fantasma. Entonces el fantasma me llamó Opokl, ¿eres tú? En realidad era un amigo que conocía. Estaba allí con su novia haciendo algo. Llevaba una camisa oscura, ella llevaba una luz, pero ambos tenían jeans lavados de piedra en los que juntos parecían una falda voluminosa. Recuerdo una vez que estaba en el campo de noche, buscando a los caballos. Siempre se decía que había un fantasma en ese camino. Una noche, vi una figura bajo un arbusto y paré, pensando que era un espectro. La tensión era intensa. Al final, resultó ser un amigo con su novia. La oscuridad y la vestimenta hicieron que parecieran algo distinto. Fue un alivio, pero también una anécdota extraña. Conduciendo una vez con amigos, todos hablaban, pero me congelé mentalmente, mirando con horror a la criatura mirándonos desde una curva ciega. Era grotesco. Era increíblemente flaco y poco saludable. Se alzó en dos piernas de nudo, pude ver que su collar se sumergió en este marco curvado antinatural. Aficionó hacia el bosque en un paso inestable y son dos ojos bulbosos brillaban en los faros delanteros. Era malvado, el delgado rostro arqueado que nos miraba, sin aliento. Luego se giró y me di cuenta de que era solo un ciervo tonto que nos enfrentamos perfectamente de frente. Masticó una vez y saltó. No sé por qué, pero esa historia me recuerda a una vez que estaba manejando de noche con amigos. Todo iba bien hasta que vimos un bicho raro. Todos se asustaron, y yo solo me quedé mirando. Al final, solo fue un ciervo. Nos reímos un rato de cómo nos habíamos asustado por algo tan simple. A veces, lo que parece aterrador resulta ser inofensivo. Estaba despierto a las 4 de la mañana una vez, y escuché que mi pomo de la puerta se sacudió. Alguien estaba dando vueltas por mi complejo de apartamentos revisando las cerraduras. Me enteré más tarde de mi arrendador, y absolutamente perdí mi mierda. Apagué la televisión, me escondí debajo de una manta, y solo esperé a que se detuviera. Fue solo como unos pocos segundos, pero se sintió como una eternidad. Ni siquiera miré la mirilla para asegurarme de que se habían ido porque no podía soportar verlos. Ni siquiera podía imaginar estar cara a cara con un intruso. Eso suena bastante aterrador. Me imagino lo incómodo que es escuchar ruidos extraños en la madrugada. A veces, la mente empieza a jugar trucos cuando estás solo y cansado. Ocultarte y tratar de calmarlos como si no estuvieras allí es una reacción comprensible. La seguridad en casa es algo que todos queremos, y esos momentos de incertidumbre pueden ser difíciles de manejar. Al final, es bueno saber que solo era alguien revisando. Hace unas semanas estaba paseando a mi perro por un sendero corto en el bosque cerca de mi casa por la noche. Escuché algunas hojas susurré detrás de mí, lo cual era normal porque siempre hay animales pequeños por ahí. Luego me di cuenta de que eran pasos, luego me di cuenta de que estaba funcionando, luego me di cuenta de que estaba cargando hacia mí. Ese fue uno de los momentos más terroríficos de mi vida, pasando de un paseo pacífico por el bosque a tener Dios, lo que me cargó en la oscuridad. Resultó ser el pastor alemán del vecino que viene a saludar a mi perro. El miedo solo duró un segundo, pero todo mi cuerpo estaba hormigueando durante 30 minutos después. Hace unas semanas, estaba sacando a mi perro a pasear por un sendero en el bosque de noche. Escuché crujidos detrás de mí, lo que es normal por los animales pequeños. Pero luego me di cuenta de que eran pasos, y que venían corriendo. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Al final, era el perro alemán de mi vecino metiéndose para saludar a mi perro. La adrenalina me duró un buen rato. Hice que me pasara lo contrario cuando era un adolescente. Siempre tendría esta broma con mis amigos en un puente que frecuentamos. Cada vez que caminaba por la misma luz se iluminaría. Todos intentaron replicarlo, pero solo funcionó cuando lo hice. También le sucedería a varias luces de la ciudad. Solía pensar que era una especie de ángel guardián, en ese momento con mis múltiples experiencias de muerte cercana y todo. Eso suena interesante. A veces, pequeños momentos así pueden sentirse especiales. Recuerdo una vez que estaba con mis amigos en un parque y había un árbol que siempre parecía dar sombra justo donde nos sentábamos. Cada vez que regresábamos, nos preguntábamos si era un tipo de señal. Al final, solo era un lugar agradable. Pero en ese instante, se sintió como algo más. Cosas raras que pasan en la juventud. Yo tengo lo mismo. Literalmente anoche estaba comiendo comida en Taco Bell en el estacionamiento y vi que una de las luces salía.
al costado del edificio y luego, mientras conducía a casa, ni siquiera 10 minutos después, vi que otra luz de la calle salía mientras pasaba. He visto fácilmente más de 25 en los últimos meses. Algunos se encienden al azar y otros se apagan al azar. Lugares específicos, luces específicas se apagan y viceversa. Y de casi es una ley de atracción no solo porque ahora lo consciente, pero siempre lo noto. Todavía queda asustado por eso, pero tengo más miedo cuando veo que las luces se agotan. Las luces que se encienden me hacen sentir mejor. También lo veo como cuando se enciende una luz, siento que estoy haciendo algo bueno y cuando apagan, estoy haciendo algo negativo o malo para mí. Y de K, es como lo pienso. También veo luces que permanecen en la luz del día también. No estoy completamente seguro de cómo describirlo, pero es frecuente que las farolas se apaguen por completo y luego se enciendan de nuevo en intervalos. Creo que esto se refiere a los viejos focos de sodio. Lo he visto varias veces y al principio me preocupé, hasta que alguien me explicó que es algo normal. Mi hija sacó algo como esto una vez. Tenía alrededor de 2 y medio y de alguna manera aprendió la palabra, fantasma, no tenía idea de dónde. Un día me dice que hay un fantasma aterrador en la habitación. Me río y pido más detalles, cómo se ve, etc. Después de una serie de respuestas intensamente espeluznantes, dejo de reír y pregunto ¿el fantasma habla? Y ella dice, no, solo grita y llora. Eso me recuerda a una experiencia que tuve con un amigo de la infancia. Un día, en plena noche, empezamos a escuchar ruidos extraños en su casa. Él decía que era un fantasma. Al principio, pensé que era solo su imaginación, pero, después de escuchar una serie de gritos, también empecé a preocuparme. Al final, resultó ser solo su gato que había atrapado un ratón. A veces, los miedos infantiles son más reales de lo que creemos. Me sucedió algo similar cuando tenía unos 10. Ghostbusters 2 estaba en la televisión, así que estaba sentado frente a la mesa mirándolo mientras mi papá y mi hermana estaban en el sofá. Entonces, eventualmente, se enciende la escena con las cabezas incorpóreas y me asusto. Me doy la vuelta, y no hay nadie en el sofá. Lo perdí y corrí a mi habitación. Aparentemente habían decidido ir a un paseo en bicicleta, prepararse y se fueron sin que me di cuenta. Me pasó algo parecido cuando tenía unos 10 años. Estaba viendo una película de terror con mi familia y, en una escena intensa, me asusté tanto que miré hacia atrás. No había nadie en el sofá y me paniqué. Corrí a mi habitación pensando que me habían dejado solo. Resulta que habían salido a dar una vuelta en bicicleta y no me di cuenta. Fue un momento raro y gracioso a la vez. Debe haber tenido alrededor de 5 cuando abrí la puerta del armario donde mantuvimos nuestras toallas y vimos un esqueleto. Caminé la puerta y corrí por las escaleras gritando. La cena estaba lista, así que comencé a comer varón la carne de res y las papas fritas horneadas de MC Caín y eso fue todo. Obviamente estaba en mi cabeza, pero la mierda fue aterradora y todavía recuerdo cómo era 25 años después. Era una noche normal cuando abrí la puerta del armario y vi lo que pensé que era un esqueleto. Cerré la puerta de golpe y bajé corriendo. En la mesa estaba la cena, carne y papas al horno. Comí como si nada. Con el tiempo, me di cuenta de que solo era mi imaginación, pero esa imagen me sigue asustando después de tantos años. Estoy tan contento de que hayas sido atrapado y que la experiencia no te arruinó demasiado. Han pasado 14 años para mí y todavía estoy un poco paranoico sobre asegurarme de que las puertas y las ventanas estén seguras por la noche. No ayuda que los policías nunca atraparan al tipo y tuvieran muy poco para continuar, usó guantes y no pude dar una buena descripción. Esperemos que ser perseguido lo dejara de intentar volver a intentar algo así. Es curioso cómo ciertas experiencias nos marcan. Hace años, un amigo tuvo una situación similar y aún revisa las cerraduras antes de dormir. A veces, esos momentos dejan huellas profundas. Aunque la incertidumbre permanece, siempre hay una esperanza de que no vuelva a suceder. Es un recordatorio de la importancia de estar alerta, pero también de seguir adelante con la vida. A veces, la mente juega trucos raros después de una experiencia así. Tengo una versión más suave del problema de electricidad estática adicional. No se pueden usar relojes con baterías, pantallas analógicas o digitales, porque después de 2 semanas de desgaste actúan muertos durante aproximadamente un mes y de repente la batería vuelve a la vida. Mis teléfonos inteligentes tendrán un lugar en el medio de la pantalla que al final del día actuará como si lo esté golpeando repetidamente, lo cual es una gran molestia y ha hecho clic en los anuncios para mí, pero generalmente sucede cuando debería ir a dormir. Eso de la electricidad estática suena raro.
Mi amigo tuvo algo similar con su reloj. Lo llevaba un par de semanas y dejaba de funcionar. Era frustrante. Lo curioso es que después de un tiempo, sin darle uso, el reloj funcionaba de nuevo. A veces, sus dispositivos también tenían fallos extraños. Puede ser molesto, sobre todo cuando intentas relajarte antes de dormir. La tecnología y sus raros problemas a veces son difíciles de entender. Mi madre tiene esto, es una de esas personas muy espirituales, que, supongo que no hay nada de malo. Ella dice que el término se llama ser un control deslizante. Básicamente, no puede usar relojes porque cuando lo hace, cada vez sin falta, dejan de trabajar dentro de una hora. No, la batería se agota. Simplemente se rompe y es irreparable. También bombillas, bolígrafos Viro, alisadores de cabello y la electricidad general en nuestro hogar, y cada hogar en el que vivimos se vuelve loco. Las servidores servirán y hervirán, negándose a apagarse hasta que sea aterrador como si estalle. Ella dice que su campo electromagnético es muy alto para persona, no estoy seguro de si los detalles, pero si Google es líder, probablemente aparecerán con información. Eso es interesante. He escuchado de personas que tienen esa especie de energía extraña. Mi amigo una vez me contó que su hermana tiene algo similar. Cada vez que entra a una habitación, las luces titilan. No es muy común, pero a veces él lo ve como un problema. En su casa, las cosas siempre fallan. Dicen que hay algo que la conecta con ese tipo de energía, pero la verdad es que no sé. Esta fue la única mención de él, pero a menudo lo veo mirando al espacio como si mirara algo más mientras me habla. PD, Bob Barker, simplemente caminar libremente por tu casa suena extraño, jaja, cepillándose los dientes y luego miras en el espejo y está detrás de ti. Oh hey Bob. No sé por qué, pero eso me recuerda a un amigo. A veces me decía cosas y se perdía en sus pensamientos. Era como si estuviera en otro lugar, aunque yo estuviera justo enfrente. Nunca supe si pensaba en algo profundo o simplemente se dejaba llevar. La parte de Bob Barker me parece una idea rara, pero podría ser divertido. Al final, todos hemos tenido esos momentos extraños, ¿no? Años adolescentes. Muchos adolescentes pierden de vista a casi todo lo importante en la vida y cambian sus principales prioridades a la posición social entre los amigos. Y si ya tienen problemas de vulnerabilidad, generalmente debido a que se burlan o se critican constantemente desde el principio por los padres, entonces construirán un caparazón grueso y estarán demasiado avergonzados de expresar libremente afecto o intimidad hacia los miembros de la familia. Es cierto. En la adolescencia, muchos se enfocan solo en encajar. Recuerdo a un amigo que tenía problemas en casa. Se volvió más distante y no mostraba sus sentimientos. Con el tiempo, se dio cuenta de que debía abrirse un poco. Poco a poco, comenzó a hablar más con su familia. A veces, las cosas más simples son las que necesitamos para reconectar. La vulnerabilidad puede ser difícil, pero es necesaria para crecer. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.